Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Queremos darles la bienvenida a este primer webinar de BNB Leasing, donde les contaremos acerca de nuestra empresa, de nuestros productos y mucho más. Hoy nos acompaña nuestro presidente de directorio de BNB Leasing, el señor Ignacio Bedoya, y la subgerente comercial de Leasing, Jimena del Castillo. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro presidente Ignacio Bedoya. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué placer poder compartir con ustedes una experiencia nueva de trabajo y una nueva forma de hacer negocios, que es lo que estamos realizando dentro de BNB Leasing. Estamos buscando alternativas de poder llegar a nuestros clientes, de poder llegar a cada uno de ustedes, de conocer sus negocios, especialmente en estos tiempos que hemos tenido tantos cambios, tanto en nuestra vida cotidiana, como el dejar de ir a la oficina, el tener que aprender a trabajar desde la casa, el repartir nuestro tiempo entre distintas actividades. Y una de ellas ha sido el cómo nos reinventamos para poder llegar a nuestros clientes. Y hoy, gracias a Dios, creo que las ideas, siempre en estos tiempos de complicaciones y difíciles, aparecen nuevas ideas. Y hoy podemos contar con muchísima gente que nos está siguiendo para poder escuchar distintas alternativas que tenemos para ofrecerles. Creo que se vienen estos nuevos tiempos donde va a ser largo toda la batalla que venimos luchando contra el COVID. Pero nosotros como BNB Leasing estamos conscientes de que tenemos productos y herramientas financieras que nos pueden ayudar a salir adelante en cada uno de nuestros negocios o en cada uno de nuestros emprendimientos. Queremos crear nosotros herramientas donde nosotros seamos sus socios dentro de cada negocio y tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que hacen y nosotros crearles un producto hecho básicamente a su medida. Estamos conscientes de lo difícil que va a ser para mucha gente reinsertarse dentro de la economía diaria. Creo que a excepción de pocas industrias que son básicamente alimentos y capaz algo de petróleo, el resto tenemos que reinventarnos. Y nuestro equipo de profesionales, el Banco Nacional con toda la experiencia, la corporación del BNB, a través de BNB Leasing, tenemos la satisfacción hoy día de poder estar con ustedes, de tener más que un webinar y de preguntas secas, poder tener un conversatorio con cada uno en el tiempo que tenemos y poderles presentar una serie de alternativas de trabajo. Quiero presentarles a Jimena del Castillo, nuestra gerente comercial, que hará una presentación de varios de nuestros productos. Disfruten de la presentación de Jimena y luego estamos de vuelta. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, don Ignacio. Estamos ahora con Jimena del Castillo. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en nuestro chat. Y antes de empezar con esta presentación, agradecerles nuevamente su participación. Jimena, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Estamos teniendo un pequeño problema técnico. Les pedimos, por favor, un poco de paciencia. Ya nos acompaña Jimena. Vamos a pedirles, por favor, que acá en el chat ustedes puedan empezar a escribirnos, mandarnos todas sus consultas. Vamos a ir reproduciendo toda la información que nos van dando. Ahora sí. Perfecto, está con nosotros Jimena. Muchas gracias por la paciencia y aquí las dejamos con ella. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La idea un poco de esta sesión de webinar es mostrarles los beneficios del financiamiento a través de leasing, por lo que a lo largo o en el recorrido de toda esta presentación les trataremos de mostrar y bueno, básicamente enseñarles todas las ventajas y la flexibilidad de esta herramienta financiera. Bueno, empezamos mostrándoles, nosotros somos parte de BNB Corporación, un grupo financiero muy importante en el país que está compuesto por 5 empresas, el Banco Nacional de Bolivia, está BNB SAFI, que es la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, tenemos a BNB Valores y BNB Valores Perú, que son agencias de bolsa que operan en los mercados de Bolivia y Perú respectivamente. Y bueno, estamos nosotros como BNB Leasing, que somos los especialistas en el financiamiento de activos y bienes para empresas y personas a través de la herramienta que se llama arrendamiento o leasing financiero.
Vamos a empezar mostrándoles cómo funciona el leasing. El leasing lo podemos ver como una analogía a un alquiler. Es un contrato de arrendamiento de un bien que se suscribe entre una empresa de leasing y un cliente. La empresa entrega el bien al cliente o arrendatario, bueno, nosotros le llamamos arrendatario, para su disposición y uso. Y esta persona puede usar el bien por un tiempo determinado y contra un pago periódico. Esto en general es lo que es leasing, ¿no? Pero el leasing se divide en dos tipos. Tenemos el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. El arrendamiento operativo es básicamente la empresa arrendataria o de leasing es propietaria de los bienes y transfiere el derecho de uso de este bien a un cliente. El cliente utiliza este bien por un tiempo determinado y realiza un pago periódico por el uso del bien. Al final de ese periodo de arrendamiento, el bien retorna a la empresa que es propietaria de los bienes. Podemos hacer una analogía o es muy similar a lo que es un rentacar, donde el rentacar entrega los vehículos a una persona o empresa, quien lo usa puede ser por un día o por varios meses, pero al finalizar el contrato de arrendamiento, ese vehículo vuelve a la empresa rentacar para que ellos dispongan nuevamente y lo puedan volver a alquilar a otra persona o empresa. Lo que es el arrendamiento financiero es en este tipo de arrendamientos donde trabaja BNB Leasing, ¿no? En este caso, nosotros actuamos por solicitud de los clientes. El cliente elige el bien que desea comprar y nosotros como BNB Leasing contactamos al proveedor y lo compramos directamente de él. Posteriormente, BNB Leasing entrega este bien al cliente o arrendatario, como le llamamos, en calidad de arrendamiento financiero y se suscribe un plan de cuotas por el valor del bien. Estos pagos van amortizando el activo, el valor o el precio del activo de adquisición hasta llegar a un valor residual. Este valor residual normalmente está entre el 1% y el 20% del precio de adquisición del bien en un inicio, y este valor residual se pacta con el cliente al momento de firmar el contrato o de suscribir el contrato de arrendamiento financiero. Al finalizar el plan de pagos y el contrato de arrendamiento, el cliente puede ejercer la opción de compra del activo contra el pago de ese valor residual que les he mencionado. Ahora, como nosotros operamos dentro del leasing financiero, les vamos a mostrar qué tipos de leasing financiero nosotros podemos manejar y cómo se utilizan estas herramientas. Dentro del leasing financiero tenemos lo que llamamos el leasing directo y el leaseback. El leasing directo. A ver, ¿qué es el leasing directo? Es básicamente la modalidad en la que el cliente adquiere bienes o activos que necesita, ¿ya? Los adquiere, pero a través de la herramienta de leasing con un tipo de arrendamiento financiero, a cambio del pago de cuotas periódicas, que son las cuotas de arrendamiento, y a un plazo convenido. Básicamente, se pueden adquirir cualquier tipo de bienes, digamos. En el ámbito de personas, podemos adquirir viviendas o vehículos. Y en el ámbito de empresas, aquí sí el espectro es mucho más amplio, podemos adquirir maquinaria o equipos en general, vehículos empresariales, flotas de vehículos, vehículos utilitarios. Podemos también adquirir equipos médicos o equipos de cualquier naturaleza, como lo habíamos visto, o bienes inmuebles para empresas, puede ser galpones, plantas, puede ser oficinas, lo que la empresa quiera, ¿no? Básicamente es una herramienta en la cual BNB compra los activos por el cliente. Vemos algún ejemplo de leasing directo. Digamos, tenemos el caso de Sabrina, que es gerente propietaria de la empresa ALS. Sabrina, ante la coyuntura actual del COVID-19, justamente por el tema de teletrabajo, ve necesario equipar a los funcionarios de su empresa con laptops para realizar teletrabajo. Entonces, Sabrina contacta a BNB Leasing y BNB Leasing contacta al proveedor de los equipos y compra los equipos para la empresa y los entrega a la misma para que los funcionarios puedan utilizarlo. De esta manera, la empresa adquiere los equipos en cuotas razonables y los puede utilizar inmediatamente. Otro ejemplo de leasing directo, digamos, podemos ver que en el caso de Alejandro, que él es odontólogo, ha trabajado mucho tiempo en el alquiler de equipos y considera que es hora
de tener su propio, perdón, ha trabajado mucho tiempo en alquilando su consultorio y considera que es hora de tener su propio consultorio. BNB Leasing, y BNB Leasing contacta puede ser con la empresa de bienes raíces y le compra el consultorio, pero también contacta al proveedor de equipos odontológicos y equipa el mismo consultorio. De esta manera, Alejandro puede disfrutar su consultorio y lo paga a cuotas razonables. Como les habíamos mencionado, la porción de capital de la cuota que paga dentro de la cuota de arrendamiento va a amortizar el precio de compra del bien y al finalizar el contrato, ambos clientes pueden pasar a ser propietarios de los bienes contra el pago del valor residual. El segundo tipo de leasing financiero es el leaseback. Jimé, antes de que pasemos al siguiente tema, ¿te parece si respondemos un par de preguntas? Claro que sí. Nos preguntan cómo funcionaría el leasing para una compra de vivienda, o sea, el leasing de vivienda. El leasing de vivienda funciona básicamente en la medida que la persona ve la casa que quiere comprar, se acerca a BNB Leasing, nosotros analizamos la capacidad de pago de la persona, pero también, o sea, verificamos el bien, la persona da un aporte propio, que bueno, depende de la capacidad que tenga, da el aporte propio que puede ir entre un 10, 20 o 30%, como lo vea, y se hace la operación de leasing, BNB Leasing compra la casa y bueno, le da el plan de cuotas para que lo vaya pagando la casa en un periodo de hasta 20 años. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que existen entre un leasing directo y un crédito? Las similitudes es que en ambos casos se pagan cuotas. La diferencia entre un leasing directo y un crédito es que en el leasing el inmueble es propiedad de BNB Leasing. Y en el caso de un crédito bancario, el inmueble es propiedad del comprador del inmueble, ¿no? Esa, digamos, es la figura. Lo que pasa es que en el caso de leasing, y nosotros como leasing compramos el activo y se lo entregamos al cliente para que lo pueda utilizar. En la medida que él nos va pagando, llegado al momento de la finalización del contrato, nos paga el valor residual y nosotros le traspasamos la propiedad de la casa, ¿no? Ariel Oliva nos pregunta si es posible refinanciar el saldo del leasing con algún otro tipo de crédito. No estoy entendiendo, refinanciar. Seguramente lo que quiere decir es que si él pudiera sacar un crédito bancario para poder pagar leasing, o eso no es posible. Sí, o sea, si llegado el momento la persona considera que necesita pagar la operación de leasing con una operación bancaria, se hace la compra de deuda, en ese caso, nos pagan la operación de leasing y en ese momento la deuda pasa a ser de la entidad bancaria y nosotros, como es el objeto de leasing, al momento que nos termina de pagar el bien, le traspasamos la propiedad del inmueble al arrendatario. Perfecto. Estamos recibiendo muchas preguntas. Tenemos más de 2,000 participantes en este webinar, Jimé, así que yo creo que podemos continuar. Bueno, estábamos hablando del segundo tipo de leasing financiero, que es el leaseback. El leaseback tiene un funcionamiento muy similar a lo que es leasing, pero a la inversa. Es un contrato de venta con pacto de recompra. ¿Cómo funciona? O sea, la persona es propietaria de un bien, pero ese bien lo tiene ahí como inmovilizado, entonces transfiere la propiedad de ese activo a BNB Leasing para posteriormente suscribir un contrato de arrendamiento financiero. Por eso que es como el leaseback, pero a la inversa, porque el bien no es de un tercero, sino es del mismo arrendatario. O sea, me lo vende, después yo se lo arriendo para que lo pueda utilizar, pero al mismo tiempo levanta capital y consigue liquidez para poder invertir de acuerdo a sus necesidades. Y obviamente, como es una figura de leasing, al finalizar el contrato asegura la recuperación de ese activo al terminar de pagar el plan de pagos. La ventaja de este producto es muy interesante porque es un tipo de financiamiento a medida. Normalmente, esta operativa, al transferir un activo propio, permite obtener recursos frescos
ya sea para utilizarlos en capital de trabajo o en financiar proyectos nuevos o inversiones que tiene pensada la empresa o persona, o incluso en reestructurar deudas que las tengan ahorita, ¿no? Y te beneficias de todo eso, además de las ventajas que les vamos a explicar más adelante que tiene el leasing, pero al final igual recuperas tu activo contra el pago del valor residual. Como ejemplos, digamos, podemos ver algunos ejemplos. Tenemos el caso de Jorge, que es un agricultor. En este caso, Jorge ve la oportunidad de comprar un nuevo tractor porque eso le va a ayudar a incrementar el rendimiento de sus cultivos y por ende mejorar sus ingresos. Él tiene una casa, pero que todavía la debe, pero por otra parte tiene un terreno que lo compró hace muchos años y que la verdad que fue generando valor, pero lo tiene ahí inmovilizado. Nosotros como BNB Leasing podemos comprar ese terreno mediante una operación de leaseback e inyectarle capital para que él de esa manera tenga la liquidez suficiente para comprar sus tractores y va pagando las cuotas a la medida de su capacidad de pago y al finalizar puede recomprar su terreno. Como otro ejemplo, tenemos a Natalia, que ella se dedica al comercio. Obviamente la coyuntura actual del COVID-19, por la coyuntura actual, se ha visto en necesidad de inyectar capital de trabajo a su negocio para continuar operando. Ella tiene un departamento que ahorita no tiene deuda y nosotros como BNB Leasing compramos ese departamento mediante una operación de leaseback y permitimos que Natalia obtenga recursos frescos y pueda financiar la actividad corriente de su empresa, pagando cuotas según su capacidad y con la posibilidad de recomprar su departamento al finalizar. ¿Cuál es la ventaja del leasing? La persona o empresa mantiene los derechos de uso sobre el bien. O sea, no es que nos lo entrega y listo, se olvida de su departamento hasta que me lo pague, no. O sea, igual lo utiliza, ya sea un departamento, una oficina o lo que sea, lo sigue utilizando y aseguran la recuperación de ese bien al momento de concluir el contrato de arrendamiento. Entonces, como pueden ver, esta alternativa de leaseback es muy interesante porque permite obtener financiamiento a la medida de las necesidades que tienen las empresas o personas, justamente si están pensando en hacer alguna inversión o tienen un proyecto y tienen algún activo que está inmovilizado o un terreno, entonces pueden hacer una operación de leaseback e invertir esos recursos en lo que realmente están necesitando. Nadia, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a pasar a ver las ventajas de lo que es leasing. Perfecto, queremos agradecer las más de 2.200 personas que están participando hoy con nosotros. Esperamos poder entregarles la mayor información posible. Nos preguntan, Jime, ¿cuáles son las tasas que se manejan en leasing? Las tasas, bueno, son variables. Tendríamos que ver el caso. Lo que pasa es que nuestras tasas de financiamiento varían de acuerdo al tamaño de empresa o de acuerdo a si la empresa o sea, si el cliente es persona o empresa, o si es un crédito hipotecario o si es un crédito de compra de equipos. Entonces, la verdad que nuestra gama ahorita tendría que explicar tasa por tasa, que es un poco complicado, pero más adelante vamos a ver un ejemplo con una tasa, una de las tasas que manejamos. Nuestros clientes podrían escribirnos al correo electrónico que tienen ya en el chat para poder consultar cada uno de los casos de forma particular, ¿cierto? Sí, sí. Nosotros en realidad como todo el equipo de leasing, bueno, por el momento estamos pasando mi correo, pero lógicamente cualquier consulta nosotros la contestamos y los derivamos a los ejecutivos de acuerdo a la plaza en la que se encuentre. Perfecto. Nos preguntan, ¿se necesita algún tipo de aporte propio? ¿Cuál sería este aporte? ¿Cuánto? El aporte, igual, o sea, sí se necesita un aporte propio en cualquier operación de leasing. El aporte varía entre un 10% a un 40, 50%, dependiendo del activo que se va a adquirir. Y entonces es variable. Como les digo, esta herramienta es muy como que hecha a medida. Entonces, depende de lo que vayan a comprar, nosotros vamos armando y asesorando y viendo cuál es la alternativa en cuanto a aporte, en cuanto a plazo, en cuanto a todo. Perfecto. Rodrigo Núñez nos pregunta, primero nos agradece por la iniciativa, muchas gracias a ti por participar, Rodrigo. Nos pregunta si en caso de que las empresas requieran computadoras para trabajo, yo pido el producto con las especificaciones que necesito y ustedes pueden
comprar el tipo de PCs que hayan en el mercado o solamente lo que él especifique? ¿Cuáles son esas características? La ventaja de nosotros como leasing es que, lógicamente, el cliente define qué es lo que quiere comprar, ¿no? Entonces, ya, en el caso de computadoras, él define todo el tema de especificaciones, memoria y todo lo que quiera. Nosotros sí tenemos relación con varios proveedores de equipos, entonces tratamos, depende del tipo de compra y todo, tratamos de conseguir también las mejores condiciones para el cliente. El cliente también es libre de buscar el proveedor de su conveniencia. Y bueno, nosotros ya en esa relación como tripartita hacemos ya la operación de leasing. En cuanto a los impuestos y los costos de transferencia en el momento de entregar las propiedades a nuestros clientes, ¿quién cubre los gastos? A ver, al ser, digamos, en un leasing, la compra, en un leasing directo, lo que habíamos visto, ¿no? En el que hay la compra, el costo del impuesto municipal a la transferencia, que viene a ser el costo más alto, ya sea en una operación bancaria o ya sea en una operación de leasing, lo va a correr, o sea, la persona que compra. Es como que la operativa que se hace en una compra normal, ¿no? Entonces, en ese caso, sí el cliente corre con ese impuesto municipal a la transferencia. En el caso de los impuestos, no sé si ha preguntado sobre los impuestos municipales anuales. Sí, así es. Ya. En el caso de los impuestos municipales a la propiedad anuales, lo que se hace es nosotros, como somos los propietarios del inmueble, nosotros pagamos el impuesto en el primer trimestre del año, beneficiándonos o beneficiando al cliente también del mayor descuento posible que ofrecen las alcaldías. Una vez que nosotros pagamos ese impuesto, lo que hacemos es dividir en los meses restantes y se los vamos cobrando en cada cuota sin intereses. Ahora, esto, digamos, es muy interesante en el caso de vehículos, porque los impuestos de vehículos nuevos sí son muy altos los primeros años, ¿no? Ajá. Marcelo Bustillos nos pregunta si es en el caso de que el cliente tenga un terreno propio, pero que desea construir en ese terreno, ¿podría aplicar al leasing o cómo podríamos ayudarlo? A ver, lo que pasa es que una vez que nosotros compramos el terreno, ese terreno pasa a ser propiedad de leasing. Entonces, es un poco complicado hacer la figura de construir en el terreno mientras es propietario del leasing, porque nosotros como leasing tenemos que hacer todo el tema de trámites de autorizaciones y eso, y la verdad que es muy complicado, pero lo que él podría hacer es hacer un leaseback por ejemplo, tiene una casa, un departamento, no sé. Entonces, hace un leaseback de esa casa y con ese dinero, con esos recursos, construyen el terreno. Digamos, esa podría ser una alternativa. Perfecto, creo que podemos empezar a explicarles un poco cuáles son las ventajas que tiene este producto. Bueno, entonces pasamos a mostrarles las ventajas que tiene leasing dentro de lo que es la operativa en sí, ¿no? Como habíamos visto en el caso del leaseback, permite utilizar activos propios para conseguir un financiamiento a mediano o largo plazo, que esto es una ventaja muy propia del leaseback. Y estos recursos pueden utilizarse básicamente en lo que la empresa necesite. Puede ser capital de operaciones, como hemos mencionado, capital de inversión, un proyecto nuevo que a veces no es más difícil que lo financien con la banca o algo así. Entonces, nosotros tratamos de tratar de armar una operación que sea muy a la medida del cliente, ¿no? Tenemos flexibilidad en estructurar las cuotas en función al flujo de cada cliente. No por ser un arrendamiento o alquiler, se pagan cuotas mensuales. O sea, las cuotas pueden armarse trimestrales, semestrales, anuales, e incluso podemos ver periodos de gracia en el caso de que la operación lo amerite. También permite el mejor manejo de activos. Esta es una parte muy importante, es muy aplicable a empresas principalmente. ¿Por qué? Porque las empresas tienen, digamos, entre los activos que manejan, tienen activos que son de uso transitorio. Podemos ver, digamos, flotas de vehículos o los vehículos utilitarios que utilizan las empresas. Estos vehículos normalmente los compran, los utilizan 3, 4, 5 años, pero una vez que han cumplido su vida útil, los venden y proceden a renovar esos vehículos paulatinamente. Una opción muy interesante es hacer esta compra a través de leasing, porque por un lado se benefician de las ventajas
y del beneficio tributario, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero adicionalmente, como los bienes están a nombre de BNB Leasing, si bien en el balance de la empresa figuran como un activo en leasing, al momento de terminar el contrato y, digamos, terminar el plan de pagos, y contra el pago del valor residual del activo, el cliente o arrendatario puede decidir si nosotros como leasing les traspasamos a ellos la propiedad del vehículo o la podemos traspasar a un tercero porque ya vendieron ese vehículo, entonces BNB Leasing directamente se lo traspasa al tercero. Entonces, es muy interesante, igual en este caso para activos tecnológicos que van rotando o se van renovando cada cierto tiempo. No sé si hay alguna pregunta, Nadia. Así es, Jime. Nos preguntan, ¿el valor de compra del inmueble se realiza con un avalúo? ¿El monto que toman para ser considerado como parte del avalúo será el comercial o es simplemente el impositivo, la alcaldía? No, normalmente lo que pasa es que para nosotros comprar un activo sí nos basamos en el valor comercial de acuerdo a un avalúo que lo hace un evaluador autorizado, ¿no? Ese es el valor comercial. Normalmente las transacciones, de todas maneras, a nivel normal, se realizan en función a un avalúo, a un valor comercial que esté establecido sobre el inmueble que va a ser objeto de compra-venta. Ajá. ¿La cuota se mantiene constante en el resto de la operación, o sea, toda la vida de la operación, o puede ser modificada? La cuota es básicamente constante. Obviamente la cuota está compuesta por un componente de capital y otro componente de intereses. El interés tiene un periodo fijo y un periodo variable, entonces ahí, digamos, al ingresar un periodo variable, la cuota comienza a variar un poco, pero lógicamente se le entrega, bueno, el momento de iniciar la relación con el cliente antes de desembolsar la operación o lo que a cerrar, digamos, el trato, se le presenta al cliente el plan de pagos para que él esté de acuerdo con lo que va a ir pagando una vez se cierre la operación de leasing. ¿Existen montos específicos para poder hacer estas operaciones? ¿Existe un año, una cantidad de años máximos que se puede utilizar? Lo que pasa es que en el tema de años o años de préstamo, me imagino que se refiere al plazo de los préstamos. Sí. Depende mucho del bien que vamos a adquirir. O sea, no es lo mismo que nosotros adquiramos un bien inmueble, que obviamente tiene una vida útil de, no sé, de 20 años, a que nosotros adquiramos computadoras que normalmente tienen vida útil de 2 años, ¿no? Entonces, normalmente el plazo está muy relacionado al bien que nosotros compramos. Ajá. ¿Y hay un monto específico, o sea, tope para poder financiarles o también depende de la capacidad de pago? Bueno, depende de la capacidad de pago, lógicamente, porque en función, mientras más grande el monto, más fuerte es la cuota, ¿no? Pero no, o sea, podemos comprar inmuebles que valgan como $300,000 o como que montos mínimos que vayan a $10,000, digamos, ¿no? O sea, la verdad que, como repetíamos, es un financiamiento muy hecho a medida, o sea, no tenemos montos límites o montos así que si son $100,000 no te vamos a dar, ¿no? No. Siempre y cuando pueda. Perdona, la tasa de interés también variará en función al crédito y al bien. Claro, es como habíamos mencionado. Además, también depende si es persona, si es empresa, o sea, obviamente va variando las condiciones. Y como última pregunta, con la finalidad de estructurar, perdón, se me fue, en esta época, por la coyuntura, estamos en un momento difícil y la gente está pensando en cómo puede acceder a este producto y tenerle el mejor beneficio. Para ellos también es una opción para reactivar sus recursos y sus empresas, ¿cierto? Exactamente, es como veíamos en el ejemplo vimos un ejemplo de una persona que se dedicaba al área comercial. Ahorita la coyuntura, lógicamente, las empresas que están en áreas comerciales están paradas, tienen que seguir pagando sueldos, tienen que seguir pagando alquiler, tienen que seguir pagando varias cosas que si bien se han diferido, eventualmente las van a tener que pagar. La opción más interesante acá es hacer un leaseback de algún bien que tienen,
porque con esa operación levantan capital y es un capital que lo tienen a un mediano o largo plazo y que lo pueden inyectar a la empresa y más bien estabilizar flujo, estabilizar pagos y bueno, hasta que en realidad todo vaya normalizándose, ¿no? Perfecto. Podemos avanzar con los beneficios que estoy segura que les van a interesar mucho más a nuestros clientes. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los beneficios tributarios. Leasing tiene una característica muy especial que es como muchos, seguramente varios han escuchado, es el escudo fiscal. Hay dos beneficios que tiene el leasing respecto a lo que es tributación o impuestos, ¿no? Primero, que una vez que nosotros adquirimos los bienes, nosotros en cada cuota capital que nos vayan pagando les entregamos una factura por esa cuota que nos han pagado. Por lo tanto, la operación genera crédito fiscal que las empresas pueden ir deduciendo. O sea, ¿por qué hacemos esto? De todas maneras, porque normalmente cuando nosotros compramos un bien mueble o vehículo, la factura, al ser nosotros los propietarios, la factura sale a nombre nuestro y lo que hacemos nosotros es devolverles ese crédito fiscal en las cuotas a capital que nos vayan pagando. Pero por otra parte, esto es muy interesante y muy propio del leasing financiero, es que la cuota de capital es deducible del impuesto de las utilidades. A ver, si nos comparamos con un crédito bancario, en ambos casos tenemos una cuota capital y una cuota intereses, ¿ya? La cuota intereses, si hablamos de un crédito bancario, la cuota intereses, en el caso de una empresa, se va a ir al pago, a ver, se va a ir como un gasto al estado de resultados, y la cuota capital lo que va a hacer, va a ir a reducir el pasivo financiero o el pasivo que tenga con la entidad bancaria. En el leasing, igual, el gasto financiero de una operación de leasing se va a ir perdón, el interés de la operación de leasing se va a ir al gasto financiero y la cuota capital, por un lado, va a ir a reducir el pasivo en leasing, pero por el otro lado, esa cuota que tienen es un gasto que va a deducir el pago, la utilidad tributaria, que va a ir a reducir la utilidad tributaria o la base imponible al respecto del pago del IUE. Ese pago se reduce al momento de hacer la declaración impositiva anual para el pago del IUE. En una siguiente lámina vamos a ver un ejemplo con números, donde ahí van a poder aterrizar un poquito de cuál es la ventaja de esta deducibilidad en el impuesto a las utilidades. Nadia, ¿paso el cuadro? O tal vez hay alguna pregunta que sea un poco relacionada a lo anterior, porque el cuadro es bien numérico. Sí, nos preguntan si se puede conseguir un leasing si la propiedad que se compra está hipotecada o tiene deuda. Sí, o sea, se puede hacer un leasing con una propiedad que tiene deuda. Ahora, les pongo el ejemplo, digamos, si el leasing, la casa vale 100 y el cliente, bueno, ha sacado un crédito hipotecario y ahorita ya debe 20, ¿no? Entonces, ahí sí es una operación muy interesante porque, no sé, podríamos ir hasta darle como $70,000 sobre esas, perdón, $70,000 sobre esa su casa, que valía 100,000. Con 20,000 paga la deuda que tiene en el banco y 50,000 utiliza para lo que la empresa necesite, ¿no? Puede ser capital operativo, capital de inversión, nuevos proyectos o lo que sea. Sí se puede comprar operaciones que se encuentran hipotecadas, pero sí hay que analizar el caso para ver si realmente es conveniente para el cliente hacer esa movida, dependiendo cuánto debe al otro lado. ¿Cómo se determina el valor de recompra en leasing? En leaseback, perdón. El valor de recompra en el leaseback. De la misma manera que para un leasing directo. O sea, como es una compra de un inmueble, necesitamos hacer un avalúo y sobre ese avalúo nosotros definimos el monto que vamos a entregarle respecto al inmueble. Esperamos un momento. Es posible, mientras Jimé regresa para podernos seguir explicando un poco, les vamos agradeciendo la presencia a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy y les recuerdo que pueden escribirnos al correo electrónico para que podamos analizar caso por caso las opciones que les podemos dar hechas a medida, como decía Jimena.
¿Es posible realizar una o más amortizaciones durante el periodo del leasing para reducir el tiempo del contrato? Sí, el leasing es muy similar a un crédito bancario. Se pueden realizar prepagos anticipados. El interés, digamos, que se va cobrando por operación de leasing es sobre saldos. Entonces, si la persona ve necesario, y ahorita viendo el ejemplo también van a ver, es muy interesante puede hacer prepagos. Puede hacer prepagos sin ningún problema. ¿Y los bienes rurales pueden ser sujetos de leasing? En este caso hay que analizar caso por, o sea, en el tema de bienes rurales se analiza caso por caso porque hay bienes rurales que están dentro de la ley INRA, hay bienes rurales que no pueden ser sujetos a venta, entonces habría que analizar qué tipo de bienes y dónde está ubicado. Perfecto. Vamos con los ejemplos, Jimé. Perfecto. Entonces vamos a ver el beneficio tributario. Les vamos a poner un ejemplo muy simple. Vamos a hacer una operación de un leaseback de oficina donde el valor, de acuerdo a Avalúo, como lo hemos mencionado, es de $250,000. El monto a financiar, llegamos a $175,000. Le vamos a financiar en este caso el 70% del valor. En este caso, bueno, en el ejemplo que estoy mostrando, no hay aporte inicial. Si fuera un leasing directo, sí hay un aporte inicial. Bueno, aquí no, porque estamos levantando capital sobre un bien que es propio. El valor residual va a ser 2.500, 1% del valor de compra del bien, digamos, del valor del bien. El plazo de la operación la vamos a hacer a 5 años y la tasa de interés va a ser 9% fija un año y posteriormente 7,5 más la TRE, que viene a ser un 10%, ¿no? La periodicidad la vamos a hacer anual a efectos del ejemplo y la oficina, contablemente, de acuerdo a normas, se deprecia a 40 años. Entonces, vemos un tratamiento contable regular. Tenemos que la empresa genera al año $500,000. Todos los años de eso, no tenemos gastos ni deducibles ni no deducibles, por lo tanto, su utilidad tributaria imponible vienen a ser los mismos $500,000. La determinación del impuesto a las utilidades, el 25% de la alícuota, la aplicamos y son $125,000 al año, o sea que la empresa o persona pagaría cada año $125,000 de impuesto a las utilidades. ¿Cómo funciona con leasing? Con leasing tenemos la misma utilidad contable, habíamos visto, de los $500,000, pero en este caso, la depreciación del bien en leasing, estamos haciendo el caso digamos, de una empresa, ¿no? Donde ellos tienen que poner la depreciación del bien en el estado de resultados. La depreciación se vuelve un gasto no deducible, entonces devolvemos los $6,250 de la depreciación del bien, pero se vuelven gastos deducibles todos los pagos que se realizan en la leasing. Por lo tanto, la cuota inicial en el caso de que aplique se volvería deducible, en el ejemplo no hay. La cuota anual a capital, bueno, el primer año pagamos 28,000, el segundo 30,000, 34,000, 37,000, y el valor residual 2.500, ¿no? Este monto, o sea, la sumatoria de todo esto son los $175,000 que nos hemos financiado a través del leaseback. Por lo tanto, la utilidad tributaria imponible de $500,000 se vuelve $477,000. Y el IUE de 125,000 que habíamos visto en el ejemplo se vuelve 119,357. Por lo tanto, la empresa o persona se ahorró en ese año $5,600 en el pago del IUE, 6,000 el segundo año, 7,000, 7,800, 9,300. ¿Cómo vemos nosotros la operativa de leasing o el flujo de la operación de leasing? Normalmente nosotros la vemos como el pago del capital y de los intereses, que es la cuota que siempre hemos hablado, compuesta por capital e intereses, pero también por el ahorro que yo puedo generar en el pago del IUE de esta operación de leasing. Por tanto, tengo mi capital más mis intereses, menos el ahorro que yo tengo, entonces me genera un flujo determinado durante los 5 años donde pago 38, 39, 38,000, etc. Si yo, el ahorro que me genera la operación de leasing que hemos visto, más o menos se traduce en $35,900 en los 5 años. Y si yo hago una tasa efectiva, tomando en cuenta que yo he pagado intereses del 10%, como lo habíamos visto, esta tasa efectiva se vuelve en 3,45. Aquí, bueno, está un poquito chiquito, pero aquí sí lo pueden ver comparado.
todos los años yo me ahorro un poco en el pago del IUE y eso genera una tasa efectiva mucho menor que muchas operaciones que puedan acceder en el sistema financiero. Entonces, la idea de hacer las operaciones con leasing, ya sea para compra de equipos, para compra de vehículos, o para hacer un leaseback de inmuebles, es beneficiarse de digamos, de este tipo de tratativa contable, porque les permite ser mucho más eficientes financieramente, tanto a empresas profesionales independientes como a empresas, ¿no? Eso es, bueno, Nadia, no sé si tenemos más preguntas. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, Jimé. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder responder todas las consultas que tienen nuestros amigos. Les agradecemos mucho por su presencia. Creo que va a ser importante que les recordemos que pueden escribirnos al correo electrónico y vamos a hacerles una reunión personal, ¿no, Jimé? Tal vez te pido, por favor, que les des el consejo de que nos escriban cómo podemos hacer para comunicarnos con ustedes. Claro. Bueno, un poco la idea de este webinar ha sido enseñarles de qué va leasing, de qué va el mundo del leasing, que es un mundo que a nosotros nos apasiona por la versatilidad de esta herramienta, por la facilidad que tiene para adaptarse a las necesidades tanto de personas como empresas. Sabemos que deben tener muchas dudas, entonces la idea de nosotros es que nos puedan contactar. Si quieren, tenemos reuniones por Zoom para nosotros poderles aclarar muchas dudas, porque es una herramienta financiera que se tiene que explicar y adaptar a lo que puedan necesitar. Aprovecho también para presentarles a Francisco Álvarez. Bueno, él también va a ser la otra persona que vamos a contactar, que es nuestro gerente general. Y bueno, yo, Jimena del Castillo. Ahí están nuestros teléfonos y nuestros correos para que nos puedan contactar y preguntar lo que necesiten. Y bueno, la idea es poderlos ayudar. Excelente, Jimé. Muchas gracias por la presentación. Ha sido un excelente pantallazo de lo que las ventajas y las opciones que tenemos en nuestra empresa. Queremos decirles que por favor se pongan en contacto con Jimena, con Francisco. Vamos a estar pendientes de sus correos electrónicos. Y ahora los voy a dejar para concluir con nuestro primer webinar, el primero de muchos. Los voy a dejar con nuestro presidente de directorio de BNB Leasing, el señor Ignacio Bedoya, que nos va a dar unas últimas palabras y queremos agradecerte nuevamente, Jimena. Gracias. Bueno, creo que Jimena ha hecho un gran trabajo presentando todas las herramientas y las distintas alternativas que tenemos para el mercado. El hecho de haber tenido la cantidad de gente que nos ha acompañado en este webinar realmente nos alegra muchísimo. Estoy seguro que es una herramienta altamente competitiva. El hecho de entender el escudo fiscal que nos puede dar estas operaciones de leasing para empresas y como personas es una alternativa muy, muy fácil de utilizar. Nosotros, como lo manifesté inicialmente, queremos ser una banca a medida, queremos ser un socio, un partner de ustedes en todo lo que están realizando y vamos a estudiar cada uno de los casos que nos traigan. Tenemos un equipo completo, tenemos todo el equipo de leasing y de la corporación BNB al servicio de poder satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y vamos a tratar de encaminar a cada uno de ustedes en la mejor herramienta disponible en este momento. Les agradezco a todos muchísimo el hecho de habernos acompañado y les prometo que vamos a preparar un segundo webinar con casos de la vida real, con ejemplos más concretos y posiblemente con clientes nuestros que ya participen de leasing en distintas operaciones para poder entender cuál es el sentimiento de cada uno de ellos. Agradecerles a todos una vez más por su presencia y a todo el equipo que nos ha ayudado en salir adelante con este webinar. Un millón de gracias y quédense en casa, lamentablemente un tiempo más. Bueno, don Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, a las más de 2,000 personas que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en un siguiente webinar de BNB Leasing. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.